unos versículos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 18 y el versículo número 24. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, versículo 24. Y vamos a analizar hoy hasta el versículo número 27, pero vamos a empezar leyendo solamente el versículo 24. Así que Hechos de los Apóstoles 18:24 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Si gusta se quedan sentados, si gusta se ponen de pie. Eso depende cómo usted esté hoy de cansado. Amén. Lo importante es que luego esté muy atento a la enseñanza de la palabra del Señor, porque quiero con este mensaje llegar al corazón suyo y quiero que a partir de este mensaje empecemos a hacer algo. Amén. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Amén. ¿Dónde llegó este hombre? No, ¿dónde llegó? Llegó entonces a Éfeso. Amén. Un judío llamado Apolos. Amén. ¿De dónde era natural? De Alejandría. ¿Y qué característica nos da de él? Era un hombre poderoso en las Escrituras. Amén. Cuando uno lee esto, tomen asiento, cuando uno lee esto y ve que era un hombre poderoso en las Escrituras, yo sé que quisiéramos nosotros decir, queremos ser como Apolo, ¿verdad? Queremos ser poderosos en las Escrituras. Cuando dice que es poderoso en las Escrituras, ¿usted qué entiende por poderoso en las Escrituras? ¿Quién me puede decir qué entiende? Que tenía mucho conocimiento. ¿Qué más? Alguien poderoso en las Escrituras. Era instruido, amén. Tenía ese conocimiento y hablaba con ese conocimiento de las Escrituras. Y cuando nosotros miramos hasta aquí a este hombre, diríamos, queremos ser como Apolos, queremos ser elocuentes, poderosos en las Escrituras. Pero no solamente este hombre era poderoso en las Escrituras, sino que dice que él había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Ya tenemos otra característica más. Primero, poderoso en las Escrituras, luego él era de espíritu fervoroso. ¿Cómo es una persona de espíritu fervoroso? A ver, alguien que me explique. Con entusiasmo, alegre, con energía, vivo, ¿qué más? Apasionado, amén. Así que, ¿cuántos quieren ser como Apolos? Bueno, hasta ahí vamos bien con él, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea que hasta ahí vamos muy bien, amén. ¿Por qué vamos muy bien? Porque estamos viendo esas cosas que eran relevantes en él, que llaman nuestra atención. Varón elocuente, de espíritu fervoroso, y que hablaba con diligencia la palabra del Señor, enseñándola. O sea que era también un maestro, amén, porque él predicaba, él enseñaba, tenía esa energía, tenía ese ímpetu. Él hablaba denodadamente, hablaba sin ningún temor. Pero cuando seguimos mirando la Biblia, nos damos cuenta que a pesar de todo esto, de ser un hombre fervoroso, de ser un hombre elocuente, de ser un hombre que enseñaba las Escrituras, dice que ahí empieza algo en él. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que era un excelente predicador, era un excelente maestro, era una persona que hacía las cosas con pasión, pero había algo en él. ¿Qué era lo que había en él? Que no conocía acerca de el nombre del Señor Jesucristo para el bautismo, de que no conocía acerca de el bautismo en el nombre de Jesús,
sino que simplemente había sido bautizado en el bautismo de Juan. Ese era el bautismo que él conocía. Esto me hace pensar en todos aquellos predicadores. Usted puede ver predicadores por las redes sociales y usted los ve y dice, qué elocuente. Usted los ve y dice, qué bonito él enseña. Usted los ve y dice, qué poderoso es en las escrituras. Y cuando nosotros los vemos, la verdad es que algunos de ellos nos impresionan, ¿verdad? Algunos de ellos en alguna ocasión nos ha atraído, nos ha llamado a nosotros la atención. Pero lo que tenemos que ver es que muchos de ellos quizás están en la misma condición en la que estaba Apolo. Era ferviente en el espíritu, era buen predicador, le gustaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero le faltaba algo muy importante, le faltaba conocer acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Faltaba conocer más acerca del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Y ahí es donde yo quiero que nosotros pongamos atención, porque nos estamos enfrentando hoy a esa misma situación. Nos estamos enfrentando hoy, que es lo que está aconteciendo, y no solamente es algo que esté aconteciendo a nuestros alrededores, sino que es algo que está aconteciendo a nivel mundial. Hay miles de buenos predicadores, hay miles de buenos maestros que tienen ese fervor, que tienen ese conocimiento. Se puede decir que son poderosos en la escritura, pero les falta conocer algo muy importante. Yo puedo decir que le falta conocer la parte más importante en cuanto a la salvación, porque no conocen el bautismo en el nombre de Jesús. Conocer el bautismo en el nombre de Jesús, ser bautizado en el nombre de Jesús, eso es lo máximo de lo máximo. ¿Por qué? Porque es la manera para poder tener salvación. Sin bautismo en el nombre de Jesús podemos ser muy elocuentes, se puede ser muy buen predicador, se puede ser muy diligente, se puede ser muy buen maestro, pero delante de Dios está manchado por los pecados. Delante de Dios todavía la iniquidad, el pecado está presente en él, haciendo que haya una enemistad entre él y Dios, y que no tenga esperanza de salvación si muere en esa condición. Pero es ahí cuando yo me pongo a analizar, y estaba mirando y me llamó mucho la atención Priscila y Aquila. ¿Por qué me llamó mucho la atención Priscila y Aquila? Dice que él comenzó a hablar con denuedo. Eso es hablar con libertad, eso es hablar con poder. Era de esos predicadores que usted se para de la silla y dice un gloria a Dios, un aleluya, y que los jóvenes quieren predicar como él. Ya los viejos ya queremos predicar como predicamos nosotros, porque no podemos predicar como predica otro, porque ya tenemos nuestro estilo y nos faltan las fuerzas que tienen los jóvenes. Pero era de ese tipo de predicador, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Dice que entonces por ahí un matrimonio, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, o sea, ellos lo estaban escuchando, y yo me imagino que ellos estaban diciendo, wow, cómo predica este hombre, qué conocimiento de las escrituras, cómo traza de bien la palabra del Señor. Pero ellos analizaron algo. ¿Qué fue lo que ellos analizaron? Analizaron que había algo que él no sabía, que había algo que él no conocía. Y es ahí cuando entramos nosotros. ¿A qué entramos nosotros? Debemos como iglesia analizar a los que llegan a la iglesia, a los que llegan a la congregación. Porque a veces llega alguien y lo vemos, comienza a hablar, y usted lo escucha que habla y habla tan bonito, y lo escucha que cuando empieza a hablar de las escrituras, usted le ve ese conocimiento. Pero muchas veces escuchamos hasta lo que él nos puede decir, vemos el conocimiento, pero no analizamos si esa persona tiene un desconocimiento en alguna
parte de la doctrina esencial para la salvación, o si quizás está desviado de alguna de las doctrinas que es doctrina realmente importantes en la Biblia para la salvación, para el conocimiento de Dios, para lo que es realmente las Escrituras, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces llegan ahí y me gusta ver a Priscila y Aquila porque ellos reaccionan. Ven que en este hombre hay un desconocimiento. Ve que este hombre solamente ha llegado hasta el bautismo de Juan. Y a veces a la iglesia nos llegan personas que simplemente han llegado al conocimiento de algunas doctrinas, ha llegado al conocimiento de algunas partes de lo que es la palabra del Señor, pero les falta esa otra parte. Y es ahí cuando necesitamos Aquilas y necesitamos Priscilas en la congregación. Yo ahora me acerqué al hermano Oscar y si les soy sincero, yo no iba a predicar este mensaje. Mi mensaje que yo traía para hoy era otro. Ni estudiado estaba, pero cuando le dije algo al hermano Oscar, inmediatamente me voy para la silla y empiezo a pensar en esta situación, porque es lo que realmente sucede en la iglesia. Me acerqué al hermano Oscar y le dije lo siguiente, le dije: Julano y Julano no conocen la doctrina del bautismo. O sea, y con eso yo le dije al hermano Oscar, estoy necesitando que me ayude con estas personas. Estoy necesitando que se acerque a estas personas, y son personas que aman a Dios. Porque no tenemos que ver al que tiene desconocimiento y lo tenemos que ver como alguien que tiene falsa doctrina, sino que también hay momentos en los que tenemos que ver que es personas a las que no se les ha enseñado, a las que no se les ha predicado, a las que se les ha enseñado incorrectamente, porque siempre estamos marcando y diciendo: ese tiene falsa doctrina, cuidado con ese, cuando lo que tenemos que pensar es como pensó Aquila y Priscila, y decir: bueno, estamos viendo lo que sabe, estamos viendo la capacidad que tiene, estamos viendo su conocimiento, pero ahora le vamos a ayudar a que le tenga las cosas más claras, a que tenga mayor conocimiento, a que conozca más acerca de lo que es el evangelio. Y es ahí cuando necesitamos Aquilas y Priscilas en la iglesia. Necesitamos que cuando alguien llegue a la iglesia, usted se le acerque, usted lo escuche, usted lo analice y mire dónde están las deficiencias doctrinales de esa persona. No para salir a criticarlo, no para decir cuídense de él, sino para decir: venga, le vamos a tomar aparte, y yo soy como Aquila, soy como Priscila, y lo que voy a hacer es que le voy a empezar a enseñar lo que usted no sabe. En la iglesia tenemos personas, yo sé quiénes, tenemos personas que vienen y todavía no han procedido al bautismo en el nombre de Jesús. Y usted le pregunta: ¿usted está bautizado? Y ellos dicen: sí, estamos bautizados. Pero ¿qué es lo importante? Es importante preguntarles: ¿y en qué nombre? ¿Es así o no? ¿Y en qué nombre fuiste bautizado? Porque de pronto les está aconteciendo como les aconteció en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, que ellos habían sido bautizados, pero cuando le preguntaron en qué nombre han sido bautizados, ellos no pudieron decir ningún nombre, porque ellos dijeron: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y hoy no nos encontramos con personas que están diciendo: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, sino que nos encontramos con personas que han sido bautizadas, pero que no se les ha invocado el nombre. Personas que han sido bautizadas, pero no han sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos encontramos con las personas que dicen: yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno le pregunta: ¿y en qué nombre fue bautizado? Ellos le repiten a uno: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y uno vuelve y les pregunta: ¿y en qué nombre?
y vuelven y repiten lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno le pregunta, ¿y cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Entonces es ahí cuando nosotros podemos empezar con ellos y empezar a hablarle del bautismo apostólico, del bautismo de la iglesia primitiva, del bautismo de todos aquellos que fueron bautizados en el comienzo de la iglesia. Porque en el comienzo de la iglesia ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. No se registra en la Biblia un bautismo que no haya sido invocando el nombre de Jesús. Cuando a alguien se le invocan solo los títulos, todavía necesitan este proceso. Necesitamos llamarlos aparte. Necesitamos llamarles aparte sin herirlos, sin hacerles sentir mal, ¿sí? Sino que necesitamos ir y decirles, venga, las cosas son de esta manera. A usted le enseñaron así y hasta aquí usted ha llegado y hasta aquí viene con lo que le han enseñado. Pero ahora le queremos explicar algo más. Le queremos enseñar algo más. Mire, a veces uno piensa que no, a ese no me le acerco porque es que sabe mucho. Pues Aquila y Priscila sabían que Apolos era un varón elocuente. Ellos lo discernieron. Ellos lo vieron que era poderoso en las escrituras. La manera de predicar, la manera de enseñar, así mostraba. Pero ellos no tuvieron temor. El problema es que la iglesia a veces tiene temor. ¿Temor de qué? Temor de que, y si me sale muy conocedor de las escrituras, no importa que sea muy conocedor de las escrituras, mejor. Porque si conoce las escrituras, usted le va a hablar por las escrituras. Y cuando usted le hable por las escrituras, él puede tener más conocimiento de las escrituras. Y ellos no tuvieron temor. Porque el que tiene la verdad no tiene por qué tener temor. El que tiene el conocimiento de la verdad no tiene por qué tener temor. Y somos una iglesia que tenemos la verdad, que tenemos el conocimiento de la verdad y que estamos en capacidad de enseñar a otros esa verdad. Pero ¿dónde está Aquila y Priscila? ¿Cómo es posible que en nuestra congregación pueda haber gente con 1 año congregándose con nosotros? Puede haber gente con 1 año y medio congregándose con nosotros y somos la iglesia que está para predicar el nombre, porque somos la iglesia del nombre. Amén. Somos la iglesia que conocemos el bautismo del nombre de Jesús. Y llegan, se sientan a nuestro lado, son tocados por Dios en la predicación, dicen aleluya, y no como yo ahora, aleluya para que ya terminaran, sino que dicen aleluya porque están aprobando y están dando alabanza al Señor por la palabra de Dios y por lo que se está haciendo. Pero luego salen de aquí todavía sin un conocimiento acerca de lo que necesitan para ellos ser salvos. Y es ahí cuando nosotros estamos fallando. Y si nosotros queremos dejar de fallar en esto, ¿qué necesitamos hacer? Cuando alguien venga, lo vamos a escuchar, vamos a hablar con él, y cuando le veamos dónde, porque hermano, con que a usted le digan de qué iglesia viene, usted ya sabe qué doctrina trae. ¿Cuántos aquí ya están en esa capacidad? Levanten la mano. Bueno, tenemos la mayoría que con que alguien le diga de qué iglesia viene, usted automáticamente sabe qué doctrina trae. Con que llamemos a alguien y le digamos en una reunión, en un estudio bíblico, en una casa, y le digamos, dirija la oración. Y cuando él empieza a dirigir la oración, automáticamente usted se da cuenta. Y dice, no tiene el conocimiento. ¿Por qué no tiene el conocimiento? Porque usted lo ve, que no empieza a hacer la oración como manda la Biblia. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho,
todo debe ser hecho ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Y cuando llega alguien y nos dice, vamos a hacer una oración, y les invito para que oremos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, automáticamente usted dice, no sabe cuál es el nombre. Porque el que sabe el nombre, lo primero que dice, vamos a orar. Vamos a orar. Uy, por este lado no sabe. Vamos a orar en el nombre de Jesús. O cuando usted los ve que empiezan por ahí la oración, Diosito, ¿sí? Usted ya dice, algo no está bien. ¿Ah? Porque ese no es el lenguaje bíblico. Y no decimos esto para ofender a nadie. Estamos hablando para instruir. Estamos hablando para poder, como iglesia, ayudar a otros. Yo conozco cuando me topo con un judaizante. ¿Por qué lo conozco? Porque la manera como se refiere a Dios, yo digo, yo ya sé por dónde va este. Cuando me dice, sí, vamos a orar al Eterno. Sí, yo sé que Dios es eterno. Entonces yo ya digo, ya sé por dónde van las cosas. Y usted sabe, hermano, usted ya ha caminado en este camino. Usted conoce las Escrituras. Cuando ve a alguien que trae ese tipo de doctrinas, lo primero que hay que hacer es buscar la manera de llamarlo aparte. Y yo a algunos me los llevo para la oficina y empiezo a explicarles, o me los llevo a tomar un café y los estoy analizando y les voy metiendo, pero algunos no logran entender. Hay que insistirle, o necesitamos la ayuda de ustedes, porque ustedes pueden en un culto, antes del culto, mientras están hablando, usted puede comenzar por medio de las Escrituras a enseñarle eso que otra persona no sabe. Sería triste que alguien que ha estado con nosotros 1 año, 2 años, 3 años, se muera, y cuando se muera nos llamen a la ceremonia y no podamos decir que esa persona tenemos seguridad de que haya tenido salvación, sino que tenemos que lamentarnos por dentro y decir, fuimos siervos inútiles porque no le predicamos el bautismo, porque lo dejamos con el conocimiento que él llegó cuando nosotros sabíamos que necesitábamos darle a conocer lo que él no sabía. Hay gente que conocen tanto las Escrituras que creen que ya lo saben todo. Y cuando ellos llegan y, yo llevo 20 años de bautizado, y se encuentra con un hermano por ahí y le dice, yo hice instituto bíblico, yo tengo teología. Y entonces el hermano que no tiene teología, pero que conoce la Biblia, va y le dice, bueno, puede que usted haya estudiado en un instituto bíblico, puede que usted haya hecho un curso de teología, pero necesita conocer más a Dios, necesita conocer más en profundidad este tema. Porque a veces hay gente que cuando uno llega, lo primero que le dice es, no, es que yo tengo teología, es que yo me leí el libro de Julano y Julano, es que yo tengo conocimiento. Es ahí cuando vamos con la Escritura. Digo, bueno, vamos a mirar ese conocimiento. ¿Qué dice aquí? Pues aquí dice esto y esto y esto. ¿Qué dice aquí? Esto y esto y esto. Usted le dice, bueno, entonces, que no es así. Usted le dice, ¿por qué no es así? Él le dice, por esto y por esto y por esto y por esto. Y usted le dice, venga pues, yo le muestro por la Escritura para que usted lo entienda mejor. Y estamos en capacidad, la gran mayoría, de enfrentarnos contra aquellos que todavía no conocen el bautismo en el nombre de Jesús. Porque Escritura para ello tenemos. Palabra de Dios para ello tenemos. Testimonios de bautizados en el nombre de Jesús tenemos. Testimonios bautizados en los títulos no hay. Nadie puede decir,
Yo tengo testimonio en la Biblia de personas bautizadas en el título Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted le puede refutar y usted lo puede desafiar y decir, búsquelo, y si lo encuentra, me bautiza a mí. Yo a algunos les digo, me bautiza a mí, y si es posible con congregación. ¿Por qué? Porque yo sé que no hay ni siquiera un bautismo en el que se hayan invocado los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre? Porque solamente en ese nombre hay salvación. ¿Por qué solamente en ese nombre hay salvación? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué sucede cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús? Es limpio de sus pecados se borran, sus pecados son lavados. Eso fue lo que se le enseñó a Saulo de Tarso ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 22, el versículo 12 al versículo 16, cuando dice él, y acercándose a mí, miremos quién se le acercó, ya usted lo va a tener. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba. Versículo 13 dice, ¿qué es lo que dice? Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Mire, le dijo hermano. Pablo ya era hermano. ¿Sí? Todavía no, pero habló en fe. A mí a veces me han dicho, cuando alguien viene a la iglesia, digo, hermano, no le diga hermano que no es hermano. No le diga hermana que no es hermana. Pero yo miro que él lo trató en fe y le digo, hermano Saulo, recibe la vista. Y dice, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. O sea que para Saulo recupera la vista y mira quién fue el que le acercó. Ananías, pero todavía no había sido bautizado. Y lo miré. Pablo está contando cómo fue el proceso de su conversión y cómo fue el proceso de su bautismo. Y mire lo que le dijo aquel hombre, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si lo vamos a hacer, el bautismo invocando el nombre, haciéndolo igual que Mateo 28, 19, porque el Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se le dice a Saulo, se le dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Imagínense que Ananías le dice a él, le dice, Saulo, yo te bautizo invocando su nombre, y lo saca. ¿Está bautizado? ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué en Mateo 28, 19, si dicen que está bautizado? Porque dicen, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no está invocando el nombre. Entonces se está utilizando igual en los dos versículos, debemos de utilizar la misma fórmula en el nombre. Pero mire que aquí dice invocando su nombre, ahí dice en el nombre, y aquí dice invocando su nombre. Si yo digo le bautizo en el nombre y no hay nombre, no se dijo en qué nombre. Si yo digo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese no es el nombre. Necesito invocar el nombre. Y por eso aquí, lava tus pecados invocando su nombre. O sea que cuando él fue bautizado, hubo un nombre que se le invocó y se le dijo, le bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Oscar, le estoy ayudando para la tarea que le mandé a hacer. Porque aquí están hoy las dos personas que yo le dije a él.
Y es más, hay más de 2, hay más de 3. Hoy tenemos 4 personas que llevan tiempo con nosotros y que ellos no saben el bautismo que ahora nos corresponde. Porque ahora nos corresponde un bautismo. ¿Cuál bautismo nos corresponde ahora? Nos corresponde el bautismo en el nombre de Jesús, porque es en el nombre donde está la sangre. Esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpia de nuestros pecados. Pero necesitamos Aquilas y necesitamos Priscilas. Llegue a las personas, hable con ellos. Tenemos gente aquí excelente para dar curso de doctrina bíblica, de unicidad, de bautismo en el nombre de Jesús, de arrepentimiento, de la doctrina de la salvación. ¿Cuántos aquí son capaces de hablar de esta doctrina? Levanten la mano los que conocen esta doctrina y dicen: yo soy capaz. Se necesita gente que salga a hacerlo. Yo estaba mirando qué día la hermana Misadai. Lo primero que hace, hasta miedo me da cuando llega alguien, porque lo primero que hace: ¿y usted cómo fue bautizado? Ya la tengo. Yo ya la tengo analizada. Y yo sé que cuando le dicen, ella luego va a lo siguiente: ¿cuál es el bautismo realmente bíblico? ¿Cuál es el bautismo apostólico? ¿Cuál es el bautismo que se enseñó desde el comienzo de la iglesia? Porque los bautismos modernos no entraron allá en Pentecostés. Los bautismos modernos, o el bautismo moderno que se está usando ahora, entró cuando se desviaron de la doctrina. Entró cuando empezaron las malas interpretaciones. Entró cuando el diablo entró y lo dejaron entrar a obrar y a dañar la doctrina. Pero nosotros tenemos que salir en defensa de la doctrina. Nosotros tenemos que salir en defensa de la verdad, porque salir en defensa de la doctrina y salir en defensa de la verdad es salir en defensa de las almas. Y no podemos ser una iglesia que no sale en la defensa de las almas. Las almas están siendo engañadas. Pero la iglesia no está saliendo en la defensa de esas almas. Aunque sea engañada y hermano, no todos los que están engañando lo están haciendo de mala fe. Algunos de ustedes fueron muy católicos. La abuela de ustedes fue muy católica. La mamá fue muy católica, apostólica y colombiana, y decía que era romana. Pero ella le decía: no, es que hay que ser apostólico, hay que ser católico, hay que ser romano. Y le decía: uno no se puede cambiar de religión. Y algunos creyeron pensando que no se podían cambiar. ¿Por qué? Porque les enseñaron que no se cambiaran de religión, que no creyeran otra cosa, que no fuera lo que a ellos se les había enseñado. Pero gracias al Señor, el evangelio comenzó a llegar, y cuando el evangelio comenzó a ser predicado, toda esa falsedad, toda esa mentira que se había enseñado ha comenzado a caer, y hoy el pueblo del nombre es un gran pueblo. Y no solamente es un gran pueblo hoy, sino que cada día va a ser un pueblo mayor, va a ser un pueblo más fuerte, porque tiene el respaldo, la autoridad de Dios y la autoridad de la palabra. Pero algunos decían: no, porque esto me enseñaron, yo no me cambio de religión. Y yo a los colombianos digo: bueno, ¿qué pasa con una arepa si no la volteamos? Se quema. Y entonces yo le digo: bueno, eso mismo va a pasar si no cambia de religión. Eso mismo va a pasar si usted no acepta la doctrina que le estamos enseñando, porque esta doctrina viene de Dios, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y hay gente que lo va a oír, hermano.
Mire, hay gente que le va a debatir. Hay gente que lo va a coger a usted y le va a querer dar 3 vueltas porque conocen las escrituras. Pero sepa que si esa persona es de Dios, se va para la casa y empieza a pensar, sí, tiene razón. Él sale confundido, usted no. Usted de pronto o nosotros de pronto salimos un poquito derrotados porque no supimos cómo decírselo, no supimos de pronto cómo expresárselo, pero él sale pensando, si es de Dios, esa palabra va a comenzar a hacer un efecto en su vida. Él va a comenzar a entender. ¿Cuánta gente ha llegado a nuestras iglesias que primero fueron bautizados erróneamente? Fueron bautizados no de la manera bíblica. Ahí tenemos a la hermana Carmen. Y es más, esto ahora sí lo puedo contar. La bauticé en secreto. Yo no sé si ella quería que yo la bautizara en secreto o quería que yo me ahogara. Porque como a las 10:30 de la noche en la playa, bueno, se oscureció, entonces para mí se hizo más tarde. Bueno, ya estaba oscuro y en la playa. Y aquí muchos, yo he contado esto, aquí muchos querían que ella se bautizara porque sabían que ella había sido mal bautizada. Y estaban orando y la hermana Rosa estaba orando y le decía a mi esposa, ay, ¿cuándo será que Carmencita se bautiza? Y nosotros ya la habíamos bautizado en secreto. Y ella seguía con mi esposa, ay, hay que seguir orando por Carmencita, y con sus rodillas dobladas y nosotros guardándonos el secreto. Porque ella no quería que se supiera de que ella había sido bautizada. Y nosotros le guardamos esto porque dijimos, lo importante no es que otros lo sepan, lo importante es que ella tenga perdón de sus pecados, lo importante es que ella tenga esa comunión verdadera con Dios. Y ahí en la noche, pastor, lo dijo, estábamos en reunión, todos los que le estaban diciendo por años, y ella no entendía, por años le estuvieron diciendo que se bautizara en el nombre de Jesús. Todos los que estaban más interesados, que siempre estaban sentados en la misma mesa. Y cuando ella dijo, por fin abrió su boca, dijo, yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesús. Y ella se identificó cuando escuchó que unos peces grandísimos y negros, ¿ah? Sí. Ninguno entendió, solamente yo le entendí lo que ella dijo y todos estábamos escuchando lo mismo. Entonces aprovechamos, nos fuimos, yo no sé si ese día comimos hamburguesa, algo comimos por ahí, salimos y con esas olas y en la noche, y yo no sé nadar, porque de niño me estaba ahogando en Cali cuando recién comenzaron con la piscina de olas. Y me sacaron del pelo y desde ahí yo le tengo temor al agua. Y hermano, y yo me metí a bautizarla. Y esas olas iban, esas olas venían. Y usted sabe que la hermana Carmen, ella dijo, ¿con qué peces? Bautizando qué peces me soñé yo, ¿no? Unos peces negros y grandes. Y saben ustedes que la hermana es bien grande. Y saben que yo soy bien chiquitico. Si alguien me ve grande y me está viendo en cámara, es porque el altar está alto. Pero allá me metí a bautizarla, hermano. Y qué bendición que pudo entender. Pero ¿qué pasó? Había gente orando por ella. Había gente insistiéndole en el bautismo, enseñándole del bautismo. Y hermano, y es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Necesitamos ser como ¿quiénes? Como Priscila o Aquila, o como Aquila y Priscila. Cualquiera que tome la delantera, sea usted o sea ella, pero que alguno llegue a alguien inmediatamente. Hermano Fabio, usted conoce la doctrina, acérquese, hable, escúchelo y expóngale, hermano Oscar, hermano Pablo, hermana Carmen, hermana Rosa. ¿Quién más? Hermana Pilar, hermana Sandra, hermana usted, hermana usted. Hermano usted, hermana usted, porque si no usted va a decir, ¿por qué a mí no me nombró?
Ahí lo nombré, usted, que conoce la doctrina. Usted le va a decir, bueno, venga ahí, le vamos a explicar algo. Felicítelo por lo que ya sabe. Dígale, tremendo. Yo quisiera, mira, hay gente que uno la escucha, que uno quisiera tener el conocimiento que tiene esa gente. Una vez me llegó, estaba yo recién en el ministerio y me llegó un muchacho, Carlos, se me olvida. Y Carlos hablaba y yo decía, uy, este sabe más que yo. Y eso me salía por allá y hablaba con una profundidad y yo calladito. Simplemente lo escuchaba. Él nunca supo que yo me sentía inferior que él, porque él sabía más. Pero hay gente, y no estoy hablando de él, pero hay gente que sabe más, pero no sabe lo más importante. Porque algunos, mire, en una iglesia por aquí, el que ya conoce esa iglesia me entendió cuando me enredé un poquito. Había un joven español, oiga, le citaba la Biblia, decimos nosotros, al revés y al derecho. Y le citaba versículos y cogía versículos de unicidad, cogía y se los citaba a usted como bogando agua, se dice en Colombia, pero luego no era capaz de acomodarlo bien en orden para entender la doctrina. Además, en estos días me saludó después de años y me dice, yo soy el del mosquito. ¿Por qué? Porque él en todo eso y con todo lo que sabía, conocía la escritura, pero estaba tan confundido que creía en la reencarnación. Y yo le dije, bueno, usted crea lo que quiera, así no es. Lo único es que si fuera así como usted dice, si usted un día muere y después reencarna, no vaya a llegar a un culto nuestro porque le damos la bienvenida. Y entonces desde ahí él quedó que él era el del mosquito. Porque sabía que le dábamos la bienvenida y aquí sabemos dar la bienvenida. ¿Cómo hace usted cuando da la bienvenida? A ver. Bueno, le damos la bienvenida. Y yo dije, yo soy el del mosquito porque por ahí por Facebook me contactó y hacía muchos años y está muy cambiado. No lo veía aproximadamente 8, 10 años. Y en 8, 10 años algunas personas cambian mucho. Pero él es el del mosquito. Y puede que después él vaya a escuchar esta predicación y diga, yo era ese. Hermano, usted lo veía citando Biblia, impresionante, todo en memoria. Pero no entendía nada. Ahí necesitamos a una Aquila. Y ahí necesitamos a una Priscila. Identifique las personas. Usted les va a identificar en el lenguaje. Usted les va a identificar en la oración. Usted les va a identificar y no les voy a decir más en qué, pero usted lo va a identificar con usted verlo. Usted lo identifica. ¿Cuántos son capaces de identificar a alguien con solo verlo? Usted lo ve y ya le tomó la radiografía y dice, sabemos ya de dónde viene. Sabemos ya que necesita. Pero ahora que necesitamos hacer algo por ese que lo necesita. Póngase aquí una Aquila o una Priscila que quiera ir y hablarle a otros acerca de lo que ellos todavía no entienden. ¿Esto de qué? Esto de que no entienden, hermano, esto es tan tremendo que aun cuando usted mira la Biblia, usted ve gente que andaba con Jesús y usted los ve todavía confundidos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas,
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le habéis conocido y le habéis visto al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, Felipe todavía no conocía, no entendía, no tenía esa revelación. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices pues? Muéstranos el Padre. ¿No cree que yo soy el Padre en mí? Y bueno, y el Señor comienza a explicarle, pero el Señor le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros. Y hay gente caminando cerca, pero que necesita que se les aclaren las cosas. Lo mismo que hizo Aquila y lo mismo que hizo Priscila es lo que el Señor hace en esta porción bíblica que nos deja aquí. Comienza a aclararles lo que para ellos todavía es oculto o es desconocido. ¿Dónde está Aquila? ¿Dónde está Priscila? ¿Ves? ¿No hay Aquilas aquí hoy? ¿Dónde está Aquila? ¿Dónde está Priscila? Yo quiero ver a Aquila y yo quiero ver a Priscila, porque ya Apolos ya está entre nosotros. Lo único que estamos necesitando es a Aquila y a Priscila, porque ya tenemos a Apolo. Y cada 8 días llega un Apolo, llega una Apola. ¿Ah? Pero ahí es donde lo necesitamos, pero con ese ánimo de seguro que a todos los vamos a convencer. Con ese ánimo de seguro que todos van a oír de lo que ellos no han oído y a entender la doctrina que ellos no han entendido. Porque usted tiene un ánimo que, oiga, irradia ese ánimo, lo transmite, lo contagia. ¿Ah? Contágieme. Yo también tengo frío, por eso no me quité esto. ¿Ah? ¿Quiénes van a hacer el trabajo que hicieron Aquila y Priscila? Les voy a invitar al altar. Alguien está necesitando que usted lo llame aparte. Vuelvo y repito. Alguien está necesitando que usted lo llame aparte. Los domingos yo no puedo estar pendiente para llamar a todos aparte, porque los domingos estoy pendiente de todo. Estoy pendiente de que la puerta no se tarde mucho en cerrar, aunque tengo allá 2, a veces 3. Estoy pendiente de que el sonido no esté muy arriba. Estoy pendiente hasta de mi esposa, que dirija bien el coro. Estoy pendiente del de la batería. Estoy pendiente del piano. Estoy pendiente de la que se equivocó, el que se equivocó. Estoy pendiente de ese espacio que me dejaron en blanco. Estoy pendiente de la silla que no está en su sitio. Usted supiera de todas las cosas que estoy pendiente. Algunos ya me imitan cuando pasan por ahí, tocan una silla y empiezan a mirar la silla, a moverla. Y se necesita entonces a Aquila y se necesita a Priscila. Usted conoce la doctrina. No se guarde esta doctrina para usted. Acérquesele a alguien. ¿Usted cree que a esa persona le falta un conocimiento en algo? Acérquese, y no solamente en la doctrina del bautismo, no solamente en la doctrina del nombre, de pronto en la doctrina de la santidad. Cualquier área en la doctrina, y usted se acerca y le ayuda, porque para eso estamos puestos. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado. Esa es la tarea que el Señor nos delegó. Vamos a cumplir con ella. Usted puede ser esa persona que va a ganar a un Apolos. Apolos después, en el versículo 19, el capítulo 19, ya es compañero de Pablo. Y ahí en el capítulo
19. Ahí ya lo vemos. Y ya muchos que también eran bautizados en el bautismo de Juan, ahora son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que usted gana un Apolos? Y ese Apolos va a ganar a otros Apolos. A veces necesitamos ganar a Apolo para que muchos más vengan. Antes del capítulo 19 está el capítulo 18. Y en el capítulo 18 es Apolos el que llaman aparte. Y en el 19 son muchos que oyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Así que se comienza por uno. De pronto usted fue el primero en su casa. ¿Cuántos ahora hay de su casa? De pronto usted fue el primero en el barrio donde usted vivía. ¿Cuántos hay ahora de su barrio? De pronto usted fue el primero de los que mantenían en la fiesta. Aquí tenemos el primero. Luego llegaron los otros. Pero se necesitó alguien que fuera ese primero. ¿Por qué no empezamos a orar? Pero no solamente vamos a orar, sino que nos vamos a poner en acción. Vamos a empezar a hablarle a esas personas. Se está necesitando los que tienen el espíritu de Aquila y de Priscila, que saben la verdad, pero que no se callan, que saben la verdad y van con esa verdad a aquel que la necesitan. Algunos hasta tienen familia. Yo hablaba con alguien de la iglesia esta semana, de aquí de la iglesia, y me decía de sus hijos, me decía: mis hijos están en una iglesia, pero no en una iglesia del nombre. Y yo le dije: debe de enseñarles la doctrina. Levante esa oración, porque Dios quiere que seamos como Aquila. Dios quiere que seamos como Priscila. Usted es ese varón, usted es esa mujer que puede ir a otros con este poderoso mensaje que nosotros tenemos, con esta doctrina tan especial que usted y yo conocemos. Levante esa oración, porque Dios lo quiere usar en este tiempo donde abundan tantas doctrinas que no son correctas, donde abundan tantas doctrinas que no tienen lo más importante de la doctrina. A veces pasa como en la historia de Aimaas, que era muy veloz. Un día les voy a predicar de Aimaas. Era muy veloz y llegó con una noticia a un lugar, pero ya antes, alguien había llegado antes que él. Él llegó, perdón, antes que otro, y no llegó con el mensaje completo. Levante esa oración. Hay almas que necesitan escucharlo, que necesitan escucharnos. Hay vecinos, hay compañeros de trabajo, hay jefes, hay gente religiosa, hay gente engañadas por doctrinas. Estos días yo me reía con alguien. Me reía con alguien porque todo lo que yo le decía le había pasado, y yo le dije: le engañaron. Dios quiere despertar algo en nosotros. Deje y dele libertad al Espíritu. Canten algo. Para que el Espíritu despierte algo en nosotros. Deje que el Espíritu empiece a despertar en nosotros.
Si te puedo ese celo por hablar de la verdad, ese celo por hablar de la doctrina, ese celo por tus manos, Señor, ir a aquellos que necesitan el conocimiento que nosotros tenemos. para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. En tus manos estoy como el barro, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo quiero orar por alguien que cuando ve a alguien confundido en doctrina, se desespera y quiere hablarle a los que están confundidos en doctrina. Yo quiero orar por ese alguien. Usted que cuando ve a alguien usted dice, tengo que hablarle. Y de pronto usted ha querido pero no ha podido. Pero dice, yo quiero hablarle a alguien. Aquí está la hermana Carmen, ella lo quiere hacer. Alguien que quiera hacer lo que usted diga, yo lo quiero hacer. Tenemos también al hermano Oscar. Yo quiero orar por ustedes. Porque a veces lo queremos hacer, pero se queda en quererlo hacer. Lo queremos hacer, pero llegan temores a nuestra vida. Lo queremos hacer, pero llegan impedimentos. Pero vamos a orar para que usted lo haga. Señor Jesucristo, aquí están estos hermanos que han dicho que ellos lo quieren hacer. Yo ruego para que tú les des, Señor, el valor que ellos necesitan. Ayúdales dándoles ese valor. Ayúdales dándoles la sabiduría, poniendo las palabras correctas.